Es un vasto plan para disciplinar al peatón y crear en el niño un sentido de su responsabilidad. Un agente ilustra a los pequeños que en forma amena adquieren conocimientos adecuados para afrontar los riesgos que ofrece la calle en su diario trajinar. También seguir armando esa red de referencias latinoamericanas y a la vez darle lugar un poco a un aspecto, a una dimensión central, ¿no? Del acompañamiento terapéutico, que es la dimensión clínica, que por supuesto siempre está digamos, en ese cruce, en esa encrucijada, en esa lectura conjunta de estas otras múltiples dimensiones que hemos trabajado hasta el momento y que nuestros invitados tan amablemente nos han hecho llegar con mucho valor, ¿no? Y con mucha valía. Ahora, entonces, en este panel vamos a darle lugar a tres invitados que nos acompañan, tres referentes muy importantes del acompañamiento terapéutico: Esteban Obando desde Colombia, Clarissa Metzler desde Brasil y Leonel Dosa desde Madrid, tres referentes internacionales a los cuales hemos invitado a aportar en esta mesa ligada a lo que en la plaza se llama como sección Senderos Clínicos, ¿no? Esteban, si a vos te gustaría comenzar tu exposición, te escuchamos. Vamos a tener abierto también a la par el chat del Zoom para hacer llegar las preguntas luego sobre el final, o ir intercambiando también con comentarios. Y estamos también transmitiendo en vivo desde Facebook, que también pueden hacer allí sus preguntas, sus aportes y sus comentarios. Así que bueno, abrimos entonces formalmente este tercer panel, con mucho gusto, y los invitamos a escuchar primero a Esteban, que comienza. Listo, ya prendí el micrófono. Para decirle muchas gracias por la invitación, por la presentación, a Gabriel también, a todo el resto de la plaza y a todos los asistentes a esta plaza que parece el ágora de los griegos, ¿no? Es decir, nos reunimos para hablar y construir, que es lo bonito. Bueno, primero, como para contarles algo, como para ir en línea con esto que hemos venido escuchando, un poquito de la situación del acompañamiento en Latinoamérica, comentarles un poquito de lo que ha sido la presencia acá en Colombia, que acá en Colombia es literalmente nuevo esto, ¿sí o no? La historia, por así decirlo, se podría decir que empieza en el 2016, es decir, hace 4 años, y todo nace en una experiencia. Es un texto cortico de eso, está escrito en el primer número de la Plaza T, que es como que la historia hasta el 2016, digámoslo así, ¿sí o no? Cuando apenas nacía. Nace en una experiencia en una pequeña institución que atiende niños en lo que se llama, entre comillas, condición de discapacidad, ¿sí o no? Y es ahí en donde estoy yo y un colega, los dos formados desde el psicoanálisis, y se nos pone a cargo la dirección, digámoslo así, de una u otra forma, el grupo de lo que acá en Colombia se llaman las sombras. Imagínense a Naruto cuando hace sus juguetes de karate y salen las sombras. Acá en Colombia se lo conoce como sombra. Bueno, pues una de las características de esa sombra, lógicamente, va a ser la reeducación del niño, estar atento al cuidado absoluto del cuerpecito de su pequeño paciente, digámoslo así, pero cuando nosotros llegamos nos damos cuenta de que pues algo no nos cuadraba. ¿Y qué no nos cuadraba? Esa posición de sombra. Efectivamente, los dos venimos de una formación en psicoanálisis, hacemos una revisión bibliográfica, empezamos a ver qué es lo que pasa, y en el 2016 nos topamos con textos de Gabriel Pulis, bueno, otros colegas de Argentina, empezamos a contactarlos y empezó a escribirse esa historia. Yo aquí tengo como un mapita, como una línea de tiempo. El 2016 me ha gustado mucho a mí la virtualidad, porque efectivamente fue así como nació esta relación con Gabriel, con Cecilia, con Viviana, con Andrea, con Mauricio, bueno, con todos, digámoslo así. Entonces, diciéndolo así, ya veníamos haciendo uso de lo que la pandemia nos enseñó que podíamos hacer uso. Y es que efectivamente la pandemia lo que nos mostró es una herramienta que había estado ahí al menos hace unos 10 años, pero pues ya nos vimos obligada a usarla.
y es que efectivamente se acortan las distancias. Ahorita los estoy acompañando en cada una de sus casas, y ustedes están en la mía. Nunca había entrado tanta gente a mi casa porque es chiquita, pero si ven, aquí están. Y eso es lo que permite, esto es lo que permite la tecnología. Entonces, iban ese 2016, ¿sí o no? Contacto por vía internet, chat, Facebook, cómo van, bueno, etcétera, los libros. Viene el 2017 y se da el congreso en Brasil, el Internacional de Acompañamiento Terapéutico. A ese ya asistimos. Fuimos un pequeño grupo de acompañantes de surcos y voy yo, ¿sí o no? Y va la directora de surcos, y en ese mismo año hacemos el primer volumen, o no, el primer número, digámoslo así, ¿sí o no? El primer congreso de lo que nosotros llamamos Saliendo de las Sombras. Son unas jornadas anuales que las destinamos para cuestionar la figura de la sombra, la figura del maestro sombra, que se llama acá en Colombia, ¿sí o no? Y empezar a introducir la figura del acompañante terapéutico. A la fecha ya se han hecho 4. En el 2018, cuando hacemos el segundo congreso, digámoslo así, en donde nos acompañó Gabriel, nos acompañó Tadeo, nos acompañó Mauricio, nos acompañó Lorena Nájera, si no estuvieron acá en Colombia, ese mismo año, en el 2018, nace lo que es Síntrofos en ese congreso. ¿Por qué? Porque efectivamente, ya para el 2018 nosotros nos damos cuenta de que la experiencia que estaba llevando en Surcos, pues se limitaba a Surcos en tanto es una institución privada. Y nuestro proyecto es un poco más ambicioso, es llevarlo más allá. Entonces, un grupo de las personas que hasta ese entonces trabajaban en Surcos, con mi colega David y yo, formamos lo que ahora se llama Síntrofos. Síntrofos, que es una asociación de acompañamiento terapéutico para el estudio del acompañamiento terapéutico y salud mental aquí en Colombia, de la mano del psicoanálisis, lógicamente. Como le decíamos, nuestra formación es del psicoanálisis y desde ahí vamos. En el 2018, como les digo, se hace la segunda jornada de acompañamiento de Saliendo de las Sombras, ahí nace Síntrofos. Llega el 2019 y se hace el primer curso de acompañamiento terapéutico ya por Síntrofos, en el cual nos acompañó Mauricio Germán, que eso fue en el mes de marzo del 2019, y se podría decir que es la primera actividad de formación en acompañamiento terapéutico acá en Colombia. No había habido más. Acá en Colombia hay gente que se ha formado en acompañamiento terapéutico en Argentina, pero una vez retornan a Colombia, no ejercieron. Lo dejaron ahí en segundo, como que en segundo plano. Entre esas, en el 2019, colegas de mi maestría, ¿sí? Una de ellas es Catalina, de la cual ya voy a hablar, una institución que nace en el 2020, y que me está escuchando también, ¿sí o no? Ella estuvo en Argentina, trabajaron de esa forma, estuvo en Brasil también. Giovanna Cruz, quien nos acompañó en México y presentó un texto sobre una experiencia en una clínica mental acá en Bogotá, ¿sí o no? Son formadas en acompañamiento terapéutico, pero han realizado ciertas experiencias como que sueltas acá en Bogotá. Por vía del contacto, por vía del psicoanálisis y cómo nos vamos reuniendo, si bien no hacen parte de Síntrofos, empezamos a interactuar. Todo eso pasa en el 2019, se hace el tercer número de Saliendo de las Sombras, ahí nos acompañó Viviana Bálsamo y era destinado a hablar sobre el acompañamiento en la escuela. Y 2020, pandemia, que llegó el gran momento, el gran reto, ¿sí o no? Se sostuvo el cuarto acompañamiento internacional de acompañamiento terapéutico. Es decir, los planes no cambian, cambia el medio, el fin no, digámoslo así, ¿sí o no? En esta jornada nos acompañó Laura Frank y la jornada fue destinada para el trabajo con familias. Ya en el 2020 se dan un giro bien interesante porque Síntrofos no es una institución como tal que presta el servicio, ¿sí o no? Es una semilla que lo que sirve es para la formación y la proliferación del acompañamiento terapéutico, y de ahí proliferan 2 instituciones que están naciendo ahorita. Una que se llama Vincúlate, que es de una colega que estuvo en Síntrofos y sale, ¿sí o no? Que es Natalia Pinzón, y ella forma Vincúlate, que lleva ya unos cuantos meses trabajando, y que nace con la pandemia también y que empieza con una apuesta de acompañamientos en estos tiempos. Algunos presenciales, otros virtuales, porque esa fue una gran pregunta también que nos hicimos. Y la institución Vedana, que es la institución que dirige Giovanna y que acompaña Catalina, y de la cual también efectivamente hacen grupos de estudio de acompañamiento terapéutico, y hemos estado muy en contacto, me dicen, vení, acompáñanos por aquí, por allá, bueno, etcétera. Si bien las 2 instituciones no son de Síntrofos, porque Síntrofos no es una institución que genera instituciones, es una semilla que empieza a regar la figura del acompañamiento terapéutico, digámoslo así.
Eso como a modo de historia de estos 4 años de lo que ha sido acá en Colombia. Aquí en Colombia hay algo bien importante para decirles, y es que aquí no hay formación oficial de acompañamiento terapéutico. De eso aquí en las universidades no se habla, de eso acá no se sabe qué es, pero más triste aún, la salud mental en Colombia tampoco se habla, digámoslo así, ¿sí o no? Ya la pandemia ha puesto sobre la mesa efectivamente la importancia de, de, de tener en cuenta lo que sería hablar de salud mental en los hogares del país, en el mismo país, sobre todo un país tan golpeado por la guerra. Ustedes saben que Colombia tiene una guerra interna de hace 50 años. Se trata de hacer hace unos 3, 4 años un proceso de paz, pero que efectivamente el gobierno de hace 20 años, que es se podría decir que es como una dictadura de derechos, ¿sí o no? Lo que hace no es nada más que minar y minar y minar el proceso, y eso efectivamente se vive en las calles también. La polarización del país se vive en las calles y eso tiene efecto en cada una de las subjetividades, digámoslo así, ¿sí o no? El colombiano promedio se caracteriza por ser una persona muy fácil de influenciar y eso tiene efectos en el lazo social. Y es ahí en donde efectivamente nosotros tenemos la pregunta sobre la introducción del acompañamiento terapéutico y cómo sostener aquí lo que yo llamaría una humanización del servicio desde el margen. Nosotros, ¿sí o no? Trabajamos con población marginada, con minorías. Y eso quiere decir que compartimos su margen también. Nosotros también estamos al margen de, y será desde el margen, desde el borde. A nosotros los psicoanalistas nos encanta el borde, los filitos, todo lo que tiene que ver no con el continente entero, sino con el filo, lo que permite la separación, bueno, todo la carreta psicoanalítica, ¿sí o no? Pero la figura del margen es bien interesante porque efectivamente será desde el margen desde donde se podrá hacer algo. Y efectivamente, a pesar de que el tiempo pase, sostenerse ahí. Eso es lo que uno va encontrando ya en los acompañamientos terapéuticos. Justamente esta mañana hacía yo supervisiones y una de las acompañantes decía, con el tiempo me he ido sintiendo parte de esta familia y me siento uno de ellos. ¿Sí o no? Y era efectivamente perdiendo como que ese límite del margen, porque, y la familia le dice, vea, mira, tenemos que hacer tal cosa aquí, tranquilo, haga lo que usted ya sabe que es lo que tiene que hacer. Y esa frase la pone a pensar ella como que, bueno, efectivamente, ¿desde dónde estoy operando? Porque si ya estoy dentro, si una vez ya entré, ahora ¿cómo sostener el margen? ¿Qué quiere decir la frase? Tranquilo, hágale que usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Digámoslo así, ¿sí o no? Claro, se le supone un saber, ya se le supone una naturalización del vínculo familiar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente eso fue tema de nuestra supervisión esta mañana. Si bien vamos a estar al margen y el acompañamiento terapéutico trabaja con este tipo de poblaciones, nosotros específicamente acá en Colombia empezamos con lo que sería la introducción del acompañamiento terapéutico en tratamiento clínicos de niños en condición de discapacidad. ¿Qué es lo que nos vamos encontrando por esa vía también? Que es a las personas en esta condición, a estos niños, ¿sí o no? Que se les pide en etapas muy tempranas de su vida lo que ni un adulto promedio ha podido alcanzar. Por ejemplo, la famosa autonomía. Es bien curioso porque se lanzan equipos de profesionales para que un niño de 6 años sea autónomo. Y ya teóricamente François Dolto dice, antes de los 11 años no podemos hablar de autonomía, digámoslo así, que sería el inicio de lo que sería la pubertad y en la posterior adolescencia, en donde se pondría en juego eso, ¿sí o no? Y eso empezamos a ponerlo nosotros en tela de juicio en los tratamientos. Empezamos a preguntar sobre los imperativos que están sobre los equipos, empezamos a preguntar sobre los imperativos que no solo vienen de la parte clínica, sino también de la parte subjetiva, del super yo de cada uno de los actores que está en juego ahí en el tratamiento y de cómo es que todos estos actores tienen efecto ahí en ese tratamiento. Y empezamos a introducir otra figura que acá en Colombia no es muy conocida, a excepto de los que estamos introducidos en el mundo psicoanalítico, ¿sí o no? Y en el campo clínico de la psicología, la supervisión. Aquí en Colombia no hay una cultura de supervisión, por ejemplo. Y aquí en Colombia, efectivamente, nos parecemos un poco más nosotros a la función del acompañante terapéutico, más como la vive el Brasil, a como la vive Argentina.
Nosotros en Colombia nos pareceríamos más al Brasil, es decir, que no tenemos una formación académica para ello, sino que más bien sería una función y que son psicólogos. En el Brasil hay otras profesiones que lo hacen acá, de preferencia son psicólogos o educadores especiales, quienes los acompañamos en su formación, pero no es una formación académica, sino que es una función. Entonces nos parecemos un poco más al trabajo que lleva el Brasil, al que lleva la Argentina en ese sentido, dado que ustedes tienen la tecnicatura y ustedes tienen lo que sería una formación académica sobre ello. Acá no. Eso es bien interesante porque efectivamente ahí es donde empezamos a nivel institucional y que estas dos instituciones que se heredan, digámoslo así, o que siguen ese camino, ya introducen en su servicio o ya introducen en lo que sería lo que van prestando la pregunta por la supervisión. Y efectivamente es que acá en Colombia, por lo general, el psicólogo no está acostumbrado a ir al psicólogo. Ustedes acá en Colombia es muy difícil que encuentren un psicólogo que haya ido al psicólogo. Es muy raro. Eso es impensable, lógicamente, pero bienvenidos a Colombia, digámoslo así, ¿sí o no? E incluso es algo que se hace mucho hincapié, y ahí es donde yo digo que a excepción de círculos psicoanalíticos, en donde sí efectivamente es un pilar de la formación, no se puede pensar un psicoanalista sin psicoanálisis propio, digámoslo así, ¿sí o no? Y es por eso que también están las escuelas, las instituciones buenas, etcétera. Se empieza a introducir la figura en estos pequeños, por lo mismo en Colombia la actividad es muy limitada, ¿sí o no? Porque apenas están haciendo, la importancia de la supervisión y la importancia del abordaje propio, de la marginalidad de uno mismo. Porque, bueno, una cosa es el margen social, la marginalidad social, y otra cosa es nuestra propia marginalidad. Recordemos que nosotros mismos mantenemos al margen, nos mantenemos al margen de nosotros mismos, digámoslo así. Y ese margen propio, el cual por lo general desconocemos, el cual nos domina, el cual es la otra escena, el cual soñamos con los postulados de la neurolingüística, que es que me veo al espejo y que digo, sí, todo me va a salir bonito porque soy el mejor profesional del mundo. Bueno, sabemos que la marginalidad propia no sigue esas reglas. Y ya el psicoanálisis nos ha enseñado las reglas, digámoslo así, o digámoslo así, cómo el inconsciente es un buen trabajador que nunca descansa, trabaja todos los días del año, ¿sí o no? Y que efectivamente eso tiene efecto en el trabajo clínico. Con estos equipos que empezamos a armar, se empieza a introducir esto. Son recién egresados de psicología y también se empieza a realizar una práctica con estudiantes de psicología. Justamente en este 2020 íbamos a iniciar una práctica en un hogar de paso para mujeres, para jóvenes, niñas y jóvenes víctimas de abuso sexual que están a cargo del Estado. Íbamos a introducirnos en la institución y adivinen qué se nos interpuso. El coronavirus. ¿Sí o no? Esto lo que hizo fue que la puerta se cierre, la institución se vuelve hermética, no permiten, nosotros tratamos, de pronto dijimos, bueno, sostener un contacto vía virtual, introducir algo del orden de la psicoterapia, no se pudo tampoco, ¿sí o no? Eso quiere decir que más bien habrá que esperar y no apurarse, tampoco creer que todo se cayó, sino que más bien esperemos a que algo del orden de lo presencial vuelva a retornar para esto. Ahí viene una pregunta bien interesante y es que efectivamente las personas que están llevando el acompañamiento terapéutico acá en Colombia se preguntaban, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No nos podemos ver con los niños, no vamos a poder jugar con los niños. Entonces, ahí era la indicación a pensar el caso por caso. Algunos casos pudieron sostenerse de forma virtual. Es decir, que Pepito se conectaba con Pepito, o que de tal hora a tal hora podía llamarlo, estaban en contacto, se mostraban sí o no el cuarto, que una de las preguntas que yo decía, bueno, ¿y cuál sería la diferencia en este momento de lo que sería un acompañamiento virtual a lo que nosotros los analistas hacemos con nuestros pacientes? Porque efectivamente, yo también me conecto con mis pacientes y dicen, mira, Esteban, te voy a llevar a mi cuarto o hagamos el campamento, y el niño ponía aquí una vez me invitaron a un campamento y después terminamos en un barco en la mitad del mar, entonces tocó poner truenos y toda la cosa, y era empezar a jugar por ahí, pero yo decía, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo uno y lo otro? Y efectivamente, más bien lo que yo pensaba era cómo herramientas de la clínica de lo cotidiano, aquí que está Leonel Dosa, y que postula muy bien este concepto, ¿sí? De la clínica de lo cotidiano, podría pensarse ahora que somos nosotros ya los analistas, los psicólogos, los otros terapeutas, ya no solo el acompañante terapéutico va a ir a la casa de su acompañado. Ahora vamos todos.
Y efectivamente era acompañar, ya no solo a los acompañantes, a lidiar con la cotidianidad, sino a todo un equipo de terapeutas también. ¿Por qué? Porque el terapeuta seguía pensando que con lo que se iba a encontrar era con un encuadre cerrado, que si estás en mi terapia, tienes que quedarte en mi terapia y no puedes voltear a ver a tu hermanito que está pasando por ahí, se cayó y quieres ir a ayudarlo, sino que efectivamente se empieza a introducir la cotidianidad virtual. Y creo que ustedes lo han vivido muy bien, ¿no? Es decir, que están por ahí. Acá en Colombia pasa un fenómeno muy curioso y es que uno está hablando y pasa el señor vendiendo aguacates o pasa el señor vendiendo mazamorra, que es lo que llamamos por acá. Incluso esos pequeños elementos tienen efecto en el ejercicio clínico que está haciendo. Los acompañantes terapéuticos pueden enseñarnos mucho a nosotros sobre el uso de la cotidianidad. Enseñarnos a los que por lo general, yo siempre utilizo esta frase en la institución donde trabajo, bueno, y con mis colegas, a los que por lo general estamos atrincherados en el consultorio. Es como si fuese una trinchera, ¿sí o no? Y habrá que ver cómo es que uno hace los encuadres y toda la cosa. Pero si la virtualidad nos enseñó algo, es efectivamente a hacer con lo cotidiano. Y ahí los acompañantes terapéuticos son los que tienen la gran herramienta para enseñarnos a los otros. Acá pasan los tambores, dice Isaura Fabra. Ah, también, eso es estructural, dirían por ahí. ¿Sí o no? La cotidianidad a todos nos pasa. Entonces, se empiezan a introducir esto. ¿Sí? La pregunta que sostiene acá, la apuesta que nosotros hacemos, sería, ¿cómo humanizar el margen? Si estamos desde el margen, y por lo general, todas las ciudades, ustedes que viven en grandes ciudades también, piensen en la periferia, que es donde ya está la población vulnerable, donde efectivamente es el margen de la ciudad, el límite de todo, ¿sí o no? Habrá que humanizarlo. Y el acompañante terapéutico es una gran herramienta para humanizar esta pequeña diferencia que se nos asoma. Ahí también, de la mano del psicoanálisis, es en donde efectivamente nosotros acá empezamos a formar a estas personas. Directamente, vincúlate, sale de una persona formada con nosotros. Cuando digo con nosotros es con Esteban, con David y el equipo de Síntrofos. Y que efectivamente ella forma su institución y empieza su trabajo propio. Que justamente yo la invité, no sé si está por aquí o nos está escuchando en Facebook, porque yo le decía, ya es tiempo también de que conozcan a los otros. Ya es tiempo también de que empiecen a ver de que hay más gente atrás de, ¿sí o no? Y efectivamente, por eso es que les hablo de Vedana y de Vincúlate, porque acá en Colombia, si bien es muy limitado, esto ha empezado a proliferar. Aún es en un margen, aún es en un punto de abordajes privados, claro, ¿sí o no? Nuestra ley de salud mental que salió en el 2015 no tiene el alcance, si bien como está postulado, como todas las leyes, está postulado lo que sería el abordaje comunitario, pues bueno, el gobierno tiene una prioridad, acabar con la guerrilla que solo existe en su cabeza, digámoslo así, ¿sí o no? Entonces, los grandes montos de economía, siempre se van hacia la guerra, muy poco a la salud y muy poco a la educación. Por lo mismo, no solo Chile, sino Colombia y otros países de Latinoamérica hemos salido a las marchas. El año pasado, paralelo, mientras estaba Chile en marchas, Colombia también. Justamente en estos días está caminando desde el interior, desde el exterior del país hacia el interior, digámoslo así, desde las fronteras hasta el interior, lo que acá llamamos la minga indígena. Y es una protesta de 8,000 indígenas que están llegando a las grandes capitales para pedir igualdad en salud, igualdad en educación y seguridad, porque volvieron a dispararse las masacres. Eso quiere decir que Colombia es un país muy fértil para empezar abordajes en términos comunitarios de salud mental. Y es ahí en donde el acompañamiento terapéutico tendrá que sumergirse. Es ahí en donde efectivamente para nosotros la formación es muy importante porque manos es lo que se va a necesitar. Y eso era lo que yo les quería comentar hoy un poquito de lo que ha sido, porque tenemos que tener nosotros conciencia de que cada lógica de cada país es única y que efectivamente la experiencia del acompañamiento terapéutico tendrá que anclarse a la experiencia de ese país,
Se podría, no sé, eso lo podríamos poner a discusión. Si se podría hablar de una subjetividad propia de cada país, podríamos discutirlo, porque una cosa sería lo estructural del ser humano, ¿sí o no? Y la otra cosa la particularidad de cada vínculo, de cada lazo, de cada forma de encontrarse en cada uno de los lugares del mundo donde nos encontremos. Pero efectivamente, nuestro contexto es un contexto de posconflicto. Yo no sé por qué acá no lo han llamado posguerra, pero pues acá hubo una guerra tremenda. Pero bueno, acá se llama posconflicto, ¿sí o no? Pero es un conflicto que no acaba de escribirse. Es decir, aún no ha pasado. No estamos hablando del pasado nosotros. Y los que estamos inmersos en el psicoanálisis sabemos que el pasado no es venir a decir, ah, mire, pasó tal cosa. No, porque el pasado es actual y sigue pasando. Y será el proyecto de un país que el pasado se vuelva pasado y que esto algún día pase. Y yo creo que el acompañante terapéutico es una gran herramienta porque efectivamente con las poblaciones que trabajan, los lugares donde se introduce, a lo que acompaña es que el pasado se introduzca y que también algo de lo que pasaba pase. Pero pase no en términos de que se calme, sino de que ya pasó. Podemos continuar con otra cosa. Es interesante, Esteban, lo que planteas respecto de humanizar los márgenes y toda la dimensión psicopolítica, ¿no? Que tiene tanto cruce en eso respecto de la clínica, ¿no? Que es lo que nos convoca aquí hoy, y específicamente la clínica del acompañamiento terapéutico, ¿no? Con toda esa densidad que permea lo territorial, lo comunitario, las particularidades de la vida social en cada territorio, ¿no? Entonces es importante considerarlo, ¿no? Muy interesante. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Pueden ir haciendo sus preguntas o sus intervenciones. Y ahora Gabriel va a presentar a Clarisa, una colega muy referente. Bueno, sí, Clarisa Metzger es una colega, sí, muy querida y con quien también hace ya muchos años venimos teniendo una muy enriquecedora interlocución. Bueno, también quería comentar aquí que tanto Esteban como Mauricio, como Marco Antonio, Tadeo, que estuvo hoy hablando antes de que empezara el segundo panel, en fin, son parte del equipo, vienen participando con la colaboración de material valiosísimo que hay en los distintos números de nuestra revista. Clarisa desde hace muchos años se dedica a la formación y a la supervisión de acompañantes terapéuticos. Y bueno, te escuchamos, Clarisa. Hola. Sí, estoy acá. Bueno, bienvenida a la plaza. Sí, te escuchamos muy bien. Sí, qué bueno. Muchas gracias, Gabriel, Cecilia, por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, yo no hablo español como ustedes, entonces voy a leer. Yo hablo portuñol, entonces pensé que era mejor que leese para que no me, no me confundiese con la lengua. Entonces, voy a hablar del AT en la neurosis, que es un trabajo que, bueno, es una versión un poquito diferente de la que he publicado en este libro que yo publiqué en Brasil en 2017, en portugués, entonces no hay en español. Eso es resultado de mi trabajo, no solamente como acompañante terapéutica en el Instituto Acasa, donde trabajé como AT, bueno, hace muchos años, como también coordinando, como he dicho Gabriel, el curso de acompañamiento terapéutico y un equipo de ATs llamada IATO, por 10 años.
Entonces, a partir desde ese trabajo que he escrito eso que voy a leer, bueno, está un poquito diferente, pero la esencia es lo mismo. Quería decir que es un placer estar acá con Esteban. Esteban, yo comprendí pienso que una buena parte de lo que hablaste, hablas rápido, entonces no todo comprendí. Me gustó mucho escucharlo. También estoy muy contenta de estar acá con Leonel Dosa, que también es un amigo, con Gabriel y Cecilia. Bueno, voy a leer entonces. El trabajo tiene como nombre una pregunta que hace una T en casos de neurosis. Esta cuestión es delicada no solo porque la T es un dispositivo que se creó inicialmente a partir de psicosis, sino también por el riesgo que corremos en una T, en casos de neurosis, de convertirlo en un análisis de libre. ¿Comprenden cuando hablo así? Sí. Sí. Lo que desmantelaría la propuesta de AT en sí. Mi idea aquí es hacer un breve recorrido destacando algunos de los principales elementos que parecen estar en juego en el AT en neurosis para plantear interrogantes que puedan contribuir a una orientación de nuestro trabajo en estos casos. Ciertamente, los ATs, debido a la pandemia, estamos enfrentando los desafíos de continuar con nuestra práctica clínica. Bueno, Esteban ha hablado sobre eso. En Brasil, muchos ATs fueron interrumpidos, mientras que otras siguieron en el formato en línea. Hasta donde yo sé, solo una pequeña parte continuó con las reuniones cara a cara. Si continuamos online, bueno, es una pregunta la misma que ha hecho Esteban. Si continuamos online algunos ATs de pacientes neuróticos, por ejemplo, y asumiendo que fue un AT guiado por el psicoanálisis lacaniano, ¿cuál sería la diferencia entre estos ATs y un análisis? No tengo la intención de responder a esa pregunta ahora, pero es importante que la hagamos. El problema del diagnóstico en AT se puede abordar en diferentes áreas. La psiquiatría propone diagnósticos basados en ideas y categorías nosológicas diferentes al psicoanálisis lacaniano, aquí tomado como referencia para la clínica del AT. En el campo del AT, plantear una hipótesis diagnóstica será importante para pensar en un proyecto terapéutico y una intervención. El proyecto terapéutico no es un plan cerrado ni está definido previamente por el AT. El proyecto es el resultado de la escucha del AT y debe tener en cuenta la estructura psíquica, el contexto de vida y el momento del acompañado. Por otro lado, el proyecto terapéutico está íntimamente ligado a la dirección del tratamiento, ya que nos guiamos por la ética del psicoanálisis. El AT dirige el tratamiento, pero no el sujeto. Aunque la ética es la misma, utilizamos diferentes tácticas y estrategias en neurosis y psicosis. En la neurosis, pinchamos, interrogamos el discurso del sujeto. En la psicosis, la dirección es estabilización, perdón, no sé si está correcta, sustitución, la suplencia, ¿se habla así? Suplencia. ¿Sí? Suplencia. Suplencia, bueno, el Google Traductor no sabía que era así, entonces, bueno. Sí. Este es el Zoom traductor, Clarisa. ¿Perdón? Es el traductor de Zoom. Ah, sí. El agujero ya está dado, se trata de cómo reducirlo, como nos enseña Freud.
El AT, como dispositivo para el tratamiento de las psicosis, operaría a través de las funciones de testimonio y de secretario de los alienados, como propone Lacan en el Seminario 3, al discutir el papel del psicoanalista en las psicosis. Con el tiempo, comienzan a llegar otras demandas para el AT, para sujetos en situaciones tan diversas como ancianos con restricciones en la interacción social, depresiones, drogadicciones, anorexia, restricciones por problemas de salud, discapacidades físicas, etc. Algunas de estas situaciones hacen referencia a posibles posiciones del sujeto, síntomas y o momentos de crisis que pueden ocurrir con sujetos neuróticos. Por eso es importante discutir el AT en esos casos. Las diferentes formas de estructuración tendrán implicaciones para la relación que el sujeto establecerá con el otro con mayúscula, es decir, con lo simbólico. Es debido a la exclusión del nombre del padre que el psicótico está fuera del vínculo social. A pesar de estar en el... ¿Se habla lazo social? No, vínculo. Lazo se habla, se comprende. Lazo social, sí, lazo social. Ah, sí. Lazo. Ah, bueno, sí. El vínculo se reserva para el vínculo transferencial, la palabra vínculo. Ah, sí. Sí. Gracias. Muy bueno. Bueno, perdi aquí. Sí, bueno, a pesar de estar en el lenguaje, el psicótico está fuera del discurso y lo que hace el vínculo social son precisamente los discursos. De esta manera, la indicación de AT en las psicosis comúnmente ocurre a partir de un entendimiento de que es posible y éticamente importante que el sujeto, respetado en su singularidad, pueda vincularse. Pero, ¿cuáles pueden ser las indicaciones de AT en la neurosis, dado que el neurótico ya está incluido en el lazo social, ya que está estandarizado por el significante nombre del padre? Una vez que hay un nombre del padre, el neurótico suele presentar síntomas que se originan en el inconsciente y son metáforas. Por esta razón, el dispositivo analítico suele ser el mejor recurso en estos casos. La pregunta, entonces, es si existe una indicación para el AT en esos casos y qué puede hacer el AT. Si en la psicosis el AT puede funcionar como testigo o secretario de la persona alienada, por ejemplo, ¿cuál es el papel en la neurosis? Si aceptamos solicitudes de AT en neurosis, debemos pensar en cómo tratar a los sujetos neuróticos que acuden a nosotros, porque aceptar la demanda es diferente a responder a la demanda que pretendemos demostrar. Para hacer frente es necesario aceptar la demanda, pero no necesariamente responderla. Recordemos con Lacan que hablar es demandar. Bueno, entonces hablaré sobre eso, necesidad, demanda y deseo. Podemos situar el registro de la necesidad como la dimensión más animal de lo humano, en el sentido de que habría un objeto específico en el entorno que satisfaría esa necesidad. En ese sentido, la necesidad está relacionada con el instinto. El instinto es innato, cíclico y cesa una vez satisfecho. Además, tiene un objeto específico de satisfacción. Por otro lado, la pulsión se constituye correlativamente al lenguaje, no deja de presionar y no tiene un objeto específico. El hombre abandona el registro por pura necesidad una vez que se le cruza el lenguaje,
una vez que habla. A partir de ese momento, trabaja en el registro del impulso y ya no es el instinto. Eso es lo que indica la transición de la necesidad a la demanda y el deseo. Sabemos que por motivos inicialmente instintivos, ligados a una tensión interna, el bebé llora. Inicialmente, el otro con mayúscula, primordial, encarnado por la figura de la madre, a menudo entiende el llanto del bebé como un llamamiento. Por ejemplo, dirás que tiene hambre. El bebé está en un estado de necesidad, pero él mismo no tiene representación psíquica de lo que es. Necesita un otro con mayúscula que le establezca un significado. Ese otro comprende que el bebé tiene hambre y lo alimenta satisfaciendo la necesidad. Sin embargo, alimentarlo también crea una demanda, la demanda de satisfacción. Esto se origina en la necesidad, pero ya es diferente. La demanda de satisfacción ya pasa por el lenguaje, ya es una introducción al mundo de los significantes, una demanda, no sé cómo puede hablar significantizada en portugués, ¿comprenden? Significante, sí. Sí, sí. Sí. Está perfecto, Clarisa. Muy bueno. Así, respondiendo a lo que el bebé necesita, la madre crea la demanda en él. La demanda surge de las huellas mnémicas de estas primeras experiencias de satisfacción que primero instalan el registro pulsional y luego, en un segundo momento, no hay más instinto. Por eso, ya no hay una necesidad pura, sino una necesidad permeada por el significante que será la demanda. Por eso, decimos que la madre es el grande otro, o el otro con mayúscula primordial del niño. Es ella quien introduce al niño en el lenguaje a partir de la lectura que hace de su cuerpo y sus reacciones, que a su vez están permeadas por el propio deseo de la madre. Es entre la necesidad y la demanda donde surge el deseo, ya que el deseo está ligado al movimiento para encontrar las primeras experiencias de satisfacción. El deseo hace esto buscando objetos satisfactorios. Resulta que el primer objeto de satisfacción es mítico, nunca existió. Por tanto, podemos decir que no hay satisfacción del deseo en la realidad. El deseo está fuera del significante. Tiene la estructura de un hiato, un yance. Es la demanda la que permite inferirlo, funcionando como un vector que apunta al deseo, pero que también puede impedir su emergencia. Después de todo, como ya nos ha enseñado Freud, el neurótico no quiere saber nada de su deseo, ya que es fuente de conflicto. Satisfacer una demanda significa dar al sujeto el objeto que solicita. Este objeto que satisface la demanda amortigua el deseo, que permanece como oculto por la satisfacción de la demanda. De hecho, se deduce que cuando hablamos de neurosis, si satisfacemos una demanda, el deseo no aparece. Bueno, demanda y intervención de AT. Como en un proceso de análisis, en el AT no debemos responder a la demanda del sujeto neurótico, porque con ello evitamos la aparición del deseo, que puede aparecer justo cuando la demanda, que siempre es demanda de amor, no es atendida. En el AT, así como en un análisis, el deseo que tiene un carácter metonímico aparece a través del dicho del sujeto y también hace emerger su carencia. Falta. Gabriel, falta, carencia, ¿se comprende? ¿Sí? Sí, la falta sería.
Sí, me falta. Bueno, gracias. Cuando respondes de forma continua y completa a lo que el sujeto demanda, como en el ejemplo, ¿son comillas cuando hablan así? Sí. No, comillas. Comillas. Cuídame en mi casa para que no tenga que salir a la calle. Comillas. No hay espacio para que el sujeto se cuestione. Es necesario descontinuar la demanda neurótica, completarla para que el sujeto pueda avanzar. No, no es completarla, es lo opuesto, no completarla para que el sujeto pueda avanzar hacia su deseo. Si por un lado el AT puede jugar un papel importante e incluso crucial en los casos de neurosis, su continuidad puede ser iatrogénica, paralizarlo, alejarlo de cuestionamientos y cambiar su posición subjetiva. Por tanto, en estos casos existe el riesgo de una completud imaginaria entre el acompañante y el acompañado, que puede no hacer viable ningún efecto analítico, pero tampoco la aparición de efectos terapéuticos en el AT. Como en un análisis, desde el establecimiento de la transferencia, lo que el sujeto demanda inicialmente para mitigar su sufrimiento, por ejemplo, se convierte en una demanda de amor a través de la cual el sujeto resiste ajeno a su deseo. En este sentido, entendemos que puede existir el riesgo de fortalecer la resistencia manteniendo un AT y ahí trabajamos contra la ética del psicoanálisis. Existe un gran peligro de nuestro trabajo allí. Si los riesgos de responder a la demanda de amor están presentes en un servicio tradicional del psicoanalista en su oficina o consultorio, no sé cómo hablan, son aún mayores y pueden ser camuflados por el setting ambulante, no sé cómo hablan, se comprende cuando hablo así. Sí, setting o encuadre se entiende perfecto. Sí, bueno. Además, puede resultar más difícil realizar recortes que permitan al sujeto involucrarse con sus quejas. Entonces, bueno, para que me encamine a la finalización, algunos ejemplos de casos clínicos. Al respecto, un ejemplo. Recibimos en el equipo IATO que yo coordinaba y supervisionaba la solicitud de un analista solicitando un AT por un analizante. El analizante, por varios motivos, no pudo salir de casa, así que no había estado en el análisis durante unos 3 meses. Luego pidió ayuda al analista, quien pensó en el dispositivo del AT para acomodar tal demanda. Al contactar con el AT, el analista explicó que era un momento crítico de depresión severa y por lo tanto decidió aceptar la solicitud de ayuda de su analizante con la alternativa de un AT. Entendemos que si el analizando pidiera ayuda y no pudiera acudir al análisis, sería necesario escuchar lo que allí estaba en juego, momento en el que un AT podría entrar en escena. Además, la forma en que se hizo el contacto imposibilitó brindar detalles sobre el analizante. Por tanto, era necesario evaluar si el AT estaría realmente indicado. Eso solo se puede hacer si el AT encuentra el sujeto en cuestión para escuchar de qué se trata en esa solicitud. Es necesario aceptar la petición que nos llega, ya que no hay forma de verificar de antemano la estructura subjetiva en cuestión. Si se trata de una neurosis o una psicosis o incluso lo que está en juego en cada situación.
la demanda se acepta inicialmente para que pueda tratarse más tarde, pero no necesariamente se responde. Por lo tanto, esta demanda fue rápidamente aceptada. Sin embargo, los primeros contactos entre un acompañante y la acompañada pronto demostraron que se trataba de un sujeto histérico en crisis y que sostener el dispositivo del latte durante mucho tiempo sería responder masivamente a la demanda de este sujeto, quien además de sufrimiento hizo pedidos de acogida y cuidados intensivos. Bueno, concluyo diciendo que no voy a leer porque es más... hablo despacio, entonces, bueno, toma tiempo, no hay cómo. Mi propuesta es que el latte en la neurosis se trabaja como las entrevistas preliminares de un análisis, porque hace una hipótesis diagnóstica, puedes así que se establezca la transferencia y bueno, la cuestión es que así también hay toda una discusión que no tenemos el tiempo para hacer aquí, pero que me gustaría dejar indicada, que es si el propio AT se puede atender, si es un psicoanalista, se puede atender el acompañado como en análisis en el consultorio. Y eso pienso que necesita de mucho debate. Bueno, muchas gracias. Me parece que has señalizado ahí también toda una pregunta importante y un debate importante para pensar cuál es el diálogo posible entre la clínica del acompañamiento terapéutico, el psicoanálisis, ¿no? Qué cruces, qué especificidades y qué debates abre, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Clarisa, por tu aporte, y está también esa reseña, ese artículo publicado también en La Plaza, para los que quieran retomarlo, lo puedan también leer en un número de La Plaza, ¿no? Bueno, ahora le damos lugar a Leonel Dosa, que estaba por allí. Sí, ¿Dónde aquí. estás, Leonel? Hola, Estoy bueno, aquí. Leonel, ¿qué tal? Un gusto recibirte también junto a los compañeros de panel. Leonel está en Madrid y es un referente importante del acompañamiento terapéutico que también sostiene múltiples instancias de formación y de experiencias muy ligadas a prácticas comunitarias y pioneras también respecto a cómo el acompañamiento terapéutico puede allí aportar desde su clínica de lo cotidiano. Así que te escuchamos y después abrimos al debate y a formalizar las preguntas que han hecho en el chat. Bueno, muchísimas gracias Cecilia, Gabriel, Diana, bueno, todo el equipo de La Plaza más que por invitarme, por organizar este encuentro, ¿no? Que bueno, por un tema me estoy mudando de casa y de ciudad, no he podido participar en lo que vino antes y en la mesa, y de paso felicitar a Clarisa y saludar y a Esteban también por felicitar por los trabajos. Y bueno, la verdad, coincidiendo, la casualidad que hablo yo por último, la verdad es que últimamente me he puesto un poco megalomaníaco y me empecé a pensar el acompañamiento a lo grande, a nivel universal, a nivel de la historia del mundo, a nivel de Foucault y todo esto. Y entonces voy a soltar aquí básicamente dos delirios que de este brote megalomaníaco salieron, y que me gustaría compartirlo, incluso por si me ayudáis a acotarlo un poco, ¿no? Porque es necesario justamente... Y yo te hago la famosa tiquerita, si querés, así. Vale, vale. No, ya va a acotar más que en el tiempo, acotar en la amplitud del delirio y lo patológico que pueda haber en ello, ¿no? Me refería más a eso, y del tiempo también, por supuesto, porque es a veces la única forma de acotar un delirio es poniéndole un tiempo, ¿no?
Bueno, empiezo ya soltando la bomba, ¿no? Y luego trataré de ir desarrollando, ¿no? Un poco la idea sería que el acompañamiento terapéutico, así como otras intervenciones también que tienen lugar en el comunitario, siembran los comienzos de una revolución o de un cambio de paradigma en el concepto de psicosis. Por el simple hecho de que estamos viendo al psicótico en un lugar donde nadie lo había visto hasta entonces. No se puede pensar la psicosis, o dicho de otra forma, aquellos profesionales que toda su vida han visto a un psicótico, entiéndase un psicótico en un concepto más general, en un centro psiquiátrico, pues solo pueden conceptualizar hasta cierto punto lo que ahí ven. Los que lo ven en un diván, pues también, no digo ni que uno sea más correcto que el otro. El acompañante va a ver a otro psicótico. Se está ubicado en otro lugar, la relación llamada sujeto y objeto. Y este cambio de lugar, para mí, puede ser paradigmático, es decir, puede llegar a algo, a un cambio a la hora de pensar lo que es una psicosis, más allá incluso de lo que ha podido pensar el propio psicoanálisis. He dicho que me he puesto megamaníaco y delirante. Y esa es la primera parte del delirio. La segunda parte es que también voy a decir que esta revolución paradigmática de repensar lo que es una psicosis o lo que es un psicótico, para mí, ¿cómo lo digo? Que no parezca creo que ya tenemos poco que aprender sobre la psicosis, sobre qué es un psicótico o una psicosis, leyendo o profundizando en Winnicott, Lacan, Freud, Klein y todos los grandes autores. Porque creo que la vía, no digo que aprenderemos mucho, por supuesto, madre mía, pues son los grandes maestros, fundadores, ¿no? Pero que estamos en la contemporaneidad, en un momento en el que la evolución en la comprensión de lo que es una psicosis y un psicótico solo puede darse desde un diálogo horizontal con las personas consideradas pertenecientes a una estructura psicótica. Cuando digo un diálogo horizontal, es un diálogo donde el otro ya no está en la condición de objeto del sujeto que está, ¿no? Que es un modelo muy médico además. Yo, médico sujeto, voy a analizar, investigar y descifrar los síntomas y modos de funcionamiento de este sujeto psicótico, sino justamente de poner a este objeto en el lugar de sujeto, que habla de sí por sí. También no una mirada necesariamente clínica. Hicimos un encuentro madrileño de acompañamiento terapéutico hace 3 años, 4, bueno, no sé, la verdad es que eso del tiempo a mí me confunde mucho, pero bueno, hace unos años. Y había una mesa donde una persona preguntó, ¿qué podemos hacer para de verdad cambiar nuestra idea de lo que es nuestros prejuicios, de lo que es un psicótico, una psicótica, nuestras ideas preconcebidas, que por más que teóricamente pensamos otras cosas, en el hacer nos salen esos prejuicios, ¿no? Y por supuesto la respuesta de la mesa fue la de siempre. Pues tu terapia personal, tu formación, tu supervisión, ¿no? Y todos contentos. Hasta que una psiquiatra muy conocida aquí en España y muy revolucionaria, y que fue alumna mía también, se levantó y dijo, a mí lo que me ha cambiado mi idea de lo que es un psicótico y una psicótica es tener amigos y amigas psicóticos. Desde entonces no puedo hacer lo que hacía con mis pacientes. Y dijo, y amistades, incluyendo también posibles relaciones sexuales. Claro, porque ahí ya salió de la condición de objeto. Ya no es el paciente.
Ya no es la mirada clínica. Por supuesto, no estamos hablando, si me perdonas la expresión, de esos psicóticos babeando que están desorientados, ¿no? Estamos hablando de gente con la que también tengo la fortuna de haber podido establecer una relación de amistad y de colaboración profesional. Creo, puedo decir que ninguna supervisión y formación me ha aportado transformación paradigmática y cuestionamiento en toda esta forma de pensar. No sería entonces repensar esa idea de relación sujeto-objeto, donde el objeto también lo tendremos que colocar en el lugar de sujeto, ¿no? Cuestionar ahí un poco esa idea que toda la ciencia se basa en ella, ¿no? Y claro, ¿cómo desmontamos esto? Se supone que somos los científicos, los observadores, definidores, y que vamos a hacer las intervenciones para curar, transformar aquello que está estropeado en el otro. ¿Cómo podemos colocar al objeto en lugar del sujeto? Claro, ¿por qué es necesario esto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, ¿no? Por ver esta cuestión que estoy planteando, que parece muy esto, pero es de lo más evidente y obvio. Resulta que la mayor parte de la bibliografía psicoanalítica sobre mujeres histéricas está escrita por hombres obsesivos. Ajá. No es nada sospechoso eso. O sea, creemos de verdad. Digo, ¿no? No tendríamos que pensar ahí cómo está haciendo epistemología pura, ¿no? Básica. Claro. ¿Y quién escribe y quién define sobre la estructura psicótica? Los llamados individuos que estamos o están en una estructura neurótica. Lo mismo. Es como que, haciendo un símil, como si tuviéramos un montón de libros escritos de cómo es ser negro, escritos por blancos. Los blancos escribiendo cómo es ser negro, pero los negros no escriben sobre cómo es ser negro. En Europa, sobre todo finales del siglo XX, comienzo del XXI, o sea, en las últimas décadas, venía ganando mucha fuerza una serie de movimientos impulsados por las personas con diagnóstico psiquiátrico, por lo general de psicosis, a la que en algunos contextos se llaman personas con diversidad mental, porque son diversas mentalmente, ¿no? Y se van generando movimientos muy interesantes en esta línea de lo que estoy planteando. Uno de ellos son los grupos de apoyo mutuo, que se llaman los GAM. Los grupos de apoyo mutuo son grupos de personas con diagnóstico psiquiátrico. Muchas de esas personas, en un intento de no entrar en los circuitos psiquiátricos, y sí, en general, psicológicos, psicoanalíticos, etcétera, etcétera, lo que hacen son reunirse, tener reuniones donde hablan de lo que les pasa y establecen relaciones de apoyo mutuo, es decir, cuando yo tenga un brote psicótico, tenga una crisis o me encuentre mal, tengo a dos personas también con su diagnóstico, pero que están en un momento mejor, que me van a apoyar, y viceversa cuando el otro está mal, y se crea toda una red de cuidados y de apoyos que vienen dando frutos muy interesantes. Luego están los grupos de escuchadores de voces, que son personas que tienen en común la escucha de voces, la llamada alucinación auditiva, y se reúnen para pensar, compartir lo que escuchan y construir y desarrollar herramientas para hacer frente a las voces cuando esas voces les llevan por un mal camino. Incluso hacen a veces escenificaciones donde una persona habla con la voz del otro, ¿no? ¿Y por qué él no puede disfrutar, no?
y entonces la voz le contesta y bueno, hacen ahí una serie de cosas muy... Eso lo hace también un psicólogo inglés con diagnóstico psiquiátrico, Rufus May, que trabaja mucho a este nivel medio psicodramático con el tema de la escucha de voces, donde él representa un interlocutor con la voz alucinada por la persona. Bueno, entonces están produciendo muchas asociaciones, no de familiares, sino de personas con diversidad mental. También activistas, los llamados activistas en salud mental, que son personas, muchas de ellas que han leído mucho más que yo, a Foucault, a Freud, y se han psicoanalizado, ¿no? No estamos hablando del psicótico que va a contar su experiencia, ¿no? Que a veces en ciertos congresos, perdona que lo diga, puede resultar incluso patético, la exposición al modo de la psiquiatría antigua de exponer a una persona. Sí, no, estoy hablando de personas que seguramente nos dan en muchos aspectos 3 vueltas, ¿no? En cuanto a poder pensar la situación, los llamados expertos o expertas por experiencia, que son personas con un conocimiento potente por experiencia y además por lecturas también. Hay una de ellas que es una activista aquí en España que, por ejemplo, ha desarrollado una metodología, si queréis llamarla, que la llama pactos de cuidado, que dicho muy simplemente consistiría en que cuando yo estoy bien, voy a pactar con mis amigos o incluso con mis profesionales de referencia qué quiero que hagan conmigo cuando no esté bien. Si yo suelo, ¿no? Cuando me pongo maníaco, me pongo a gastar mucho dinero, yo voy a decidir, ahora que estoy bien, qué quiero que hagáis. No, os dejo la llave de mi casa y podéis entrar, aunque yo diga que nos quiera ver. Es un pacto de cuidado, ¿no? ¿Qué pasa? Que con todo eso, ¿qué estamos haciendo los profesionales? Escuchando, mirando y aprendiendo, ¿no? Porque esas cosas lo producen ellos. También tuve la oportunidad de llevar una experiencia con una compañera con diagnóstico, ella dice que ya tuvo diagnóstico de esquizofrenia, bipolar, todos los que ha pasado por todos. Y hemos creado un grupo de supervisión que hemos llamado Grupo de Supervisión Polifónica, donde ella y yo ahora hemos parado un poco este grupo, éramos los supervisores del grupo. Entonces decía, ¿no? Que esa experiencia de supervisión polifónica con esta compañera que, bueno, tenía su diagnóstico psiquiátrico, pero que hacía intervenciones de una potencia realmente increíble en las supervisiones, donde el grupo de supervisión era un grupo de profesionales que venían a repensar sus prácticas desde esa propuesta que hacíamos, que era yo desde el lado, digamos así, ¿no? del neurótico normalito y o como me gusta a mí decir, la vaca loca y el patológico, ¿no? Y donde evidentemente el patológico era yo. He tenido la fortuna de tener a muchos docentes con psicóticos, con diagnóstico psiquiátrico reconocido y además planteándolo desde ahí. Hoy en día también tengo la fortuna de que en los cursos que doy en España, en muchos lugares de España, cada vez más se van sumando a estas formaciones personas con diagnóstico. Vale, bueno, decía eso, ¿no? De haber tenido docentes con una psicosis y cada vez más alumnos que se apuntan a los cursos que doy, algunas personas, algunos con título profesional, que son profesionales que están trabajando y con diagnóstico psiquiátrico y psicoanalítico, no, o sea, solo a lo psiquiátrico, o sea, que con lo que llamaríamos en una estructura psicótica, ¿no? Y también hay un movimiento muy importante que lo llamamos aquí el salir del armario, igual que el movimiento gay, ¿no? Personas políticos que se empezaron a manifestar su
condición de homosexual, algunas personas con psicosis también y que tienen cargos importantes o tienen una función, un reconocimiento social, etcétera, que también empiezan a manifestarlo, ¿no? Como decía, ahí los profesionales vamos a aprender de este conocimiento, pero no pensando al otro como objeto de nuestro conocimiento, sino también pensando al otro como sujeto de este conocimiento, ¿no? Y eso, por supuesto, los terapeutas en general y los acompañantes principalmente lo podemos también pensar ahí en nuestros acompañamientos, ¿no? Entonces, pensemos qué es la psicosis. Está la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es la psicosis? Yo os voy a decir lo que es la única respuesta. Decía, ¿no? Que la única posibilidad, la única respuesta correcta, si alguien nos pregunta qué es la psicosis, solo hay una respuesta. Y es imposible que te equivoques. La psicosis es una palabra. Y sobre esta palabra ha pasado de todo. De todo, desde las diferentes escuelas psiquiátricas, psicoanalíticas. Es verdad que es una palabra nueva, ¿no? Reciente del siglo XX. Son palabras, antes estaban otras palabras, del siglo XIX, enfermedad mental, antes del siglo XIX, locura, que era el término que se utilizaba, ¿no? ¿Cuál es el problema? Palabra, cuando tú haces el sujeto, el cerebro, su hígado, no hay nada. Porque cuando hablamos de una tuberculosis, y tú abres y hay un bicho, ¿no? Hay una neumonía, hay un pulmón dañado. Pero en la psicosis no hay bicho. Y entonces, más que nunca, ser una palabra. Claro, y esta palabra se va moldeando a lo largo de la historia según los valores culturales. Los nos cuentan muy bien, como en el siglo XVIII, ¿no? Se tendía a ver al loco como animal, se le trataba como animal y se comportaba como animal, pero no porque en la psicosis haya esta relación con la animalidad en el sentido que aparecía en el siglo XVIII, sino por la forma de percibir. Y así decíamos, ¿no? Que mucho de aquello que creíamos que eran manifestaciones de la psicosis, de hecho, hoy estamos viendo que no son propias de la psicosis. Muchas de ellas, de hecho, son efectos secundarios de años de toma de medicación, una serie de, como la inflamación de la psicosis, que es un fenómeno vincular, provocado muchas veces en los mismos contextos de tratamiento y rehabilitación, y etcétera, ¿no? Todo eso para decir que uno teoriza y define en función de dónde, desde qué lugar ve, en qué momento ve, ¿no? Hay un psiquiatra aquí muy reconocido en España, ¿sí? Este hombre ha trabajado básicamente en hospitales psiquiátricos viendo a psicóticos que están muy mal. Y cuando habla de eso no puede dejar de hablar de patología, como si toda psicosis o toda estructura psicótica fuera pura patología, ¿no? Un hombre muy revolucionario y muy considerado aquí, ¿no? Y es desde ahí donde planteo la otra hipótesis, ¿no? Arriesgada, que es que el acompañamiento funda este nuevo lugar desde el cual podemos repensar. Creo que de una forma larga. Perfecto. Bueno, agradecemos muchísimo tu presentación, Leonel. Y yo creo que mayoritariamente el cuerpo de lo que querías transmitir se pudo escuchar. También podemos retornar en algo de esta presentación a partir de las preguntas. Me parecía muy interesante tu delirio inicialmente, y casi para redoblarlo, ¿no? Porque uno puede pensar que hay allí algo revolucionario o algo que genera todo un acontecimiento grande a la hora de pensar la clínica con la psicosis, que uno podría decir, es revolucionario en varias, se me ocurría pensar con tu presentación en varias dimensiones. Una de ellas, a la hora de pensar la condición del sujeto en el campo de la psicosis, a partir de trabajar clínicamente con sujetos, ¿no? En el contexto actual y con presentaciones
que no están ligadas a los efectos colaterales de tratamiento y de aislamiento social y de estigmatización, etcétera. Eso me parece maravilloso y creo que el punto de partida del acompañante y de su mirada relanza allí, ¿no? Y por otro lado, me parecía también que, si bien es una revolución que apunta, ¿no?, en varios sentidos, como también lo es los lugares en los que socialmente, y las prácticas que socialmente abonan esos lugares de objetalización, también lo es, creo yo, una revolución muy grande al interior del psicoanálisis mismo, a mi modo de leerlo, ¿no?, que relanza y retoma una posición de apuesta y de reinvención, ¿no?, de reinvención de categorías que nos permitan situar en lugar de sujeto al llamado psicótico, que siempre es el horizonte ético del psicoanálisis sin duda, pero que en ese punto también es más, no solo pensar la especificidad y repensarlo, sino también volver a abrir la pregunta sobre el asunto común entre neurosis y psicosis, ¿no? Volver a abrir la pregunta sobre la condición humana del sujeto, al que podemos apelar también para sostener estrategias clínicas, ¿no?, desde el psicoanálisis, ¿no?, porque ahí la lectura crítica de la clínica es de la clínica psiquiátrica, ¿no? Ahí refundar la clínica a partir del acompañamiento en el campo del psicoanálisis también, me parece muy, muy interesante. Bueno, haciendo Tenemos solo para aprovechar sí. solo para aprovechar la frase, no basta con llamar sujeto al objeto, sino hay que llamarle sujeto. Claro, ponerle el lugar de sujeto. Y no llamarle, ponerlo así. Llamar al objeto, es decir, este objeto es un sujeto, no, es llamarle sujeto también. Totalmente. ¿Vamos a las preguntas? Sí, estamos corridos por el tiempo, así que vamos a ir a una pregunta para cada panelista, para ser democráticos e inclusivos, y ya vamos a proceder luego al cierre de este hermoso encuentro. Bueno, una pregunta para Clarissa Metzger, que ahí la pregunta es: ¿qué pasa si se responde la demanda durante un periodo largo de tiempo en el vínculo con el AT? Y a la pregunta, ya que estamos, agrego un comentario, pregunta, que también, bueno, he tenido el placer de trabajar en acompañamiento terapéutico en casos de neurosis, y realmente el momento de eclosión de la crisis en las neurosis, bueno, la pregunta es si hay momentos que incluso se pueden situar como un momento de vacilación subjetiva, ¿no?, en cuanto que tambalea la estructura y no se sabe muy bien hasta que la cosa pasa qué es lo que va a quedar ahí, ¿no? Bueno, Clarissa, ¿estás por ahí? Clarissa Metzger. Sí, estoy acá. Bueno. Bueno, gracias, Gabriel, por las cuestiones. La primera cuestión, lo que pasa, por un tiempo prolongado se responde a la demanda, es que o no pasa nada, bueno, o entonces haces ¿cómo llama aquello que cierra el vino? ¿Cómo es el nombre de eso? Corcho. Bueno, ¿cómo es eso? Porque corcho, sí, para nosotros es joder. Bueno, te cierres cualquier posibilidad de que algo cambie, de que algo sea diferente. Entonces, bueno, yo empecé a pensar en eso por causa de un caso de AT en que el AT, la acompañada se enamoró del AT, como que demandaba más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y yo ahora lo pregunté, ¿por qué vas? ¿O qué quieres con eso? ¿No? Empecé a pensar en eso. Cuando que
y así respondo a Gabriel. ¿Cuándo es legítimo que hagamos una T en la neurosis y cuándo eso es no es necesario o no es útil o no sirve, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con Gabriel que hay momentos de vacilación subjetiva en que la T es muy importante. En mi equipo hemos acompañado en la hogar, la casa de la persona que estaba en una especie de brote. Es como si hubiera, bueno, yo no sé quiénes acá son lacanianos, excepto Gabriel, que yo sé, pero cuando tienes el sujeto tachado, es como por algún tiempo la tacha no ne marche pas, Sí, no sé. No da la talla. Sí, como eso, ¿no? En esos momentos el AT es eso, ¿no? Es muy indicado. Y en periodos cortos, como las entrevistas preliminares, ¿no? Yo misma he hecho un AT con una chica que estaba que no podía, bueno, caminar con una cosa. Después de 2 meses de AT lo interrumpió y un año después me procuró en el consultorio para análisis. Entonces fue una intervención muy puntual. Entonces estoy muchísimo de acuerdo con Gabriel respecto a la vacilación subjetiva. Gracias por las cuestiones. Bueno, muchas gracias, Clarisa. Y hay una pregunta para Esteban, que acá pregunta, si pensás, según tu experiencia, que el acompañante terapéutico necesita especializarse en discapacidad y qué requeriría esa formación específica, Esteban. Bueno, me recordó un chiste que alguna vez, aquí en Colombia, en la Universidad Nacional, bueno, en varias universidades, hay una maestría que es la maestría en discapacidad, se llama, ¿sí o no? Un amigo muy cercano mío la está haciendo y me recordó un chiste que alguna vez dice él. Cuando él entra, hace su maestría, bueno, muy contento, él es psicólogo, también interesado en el psicoanálisis, toda la cosa, y dice, ve, entra a hacer la maestría, bueno, qué bacano. Y él digo, hola, qué bacano. Al fin, cuando te gradúes, podrás decir, soy discapacitado, digámoslo así, ¿sí o no? Y yo le lanzaba esto en términos de que efectivamente uno se podrá formar, claro, hay que saber mucho, no hay que sabérselas todas, hay que saber mucho sobre el campo teórico, sobre esto, pero efectivamente habrá que también formarse como con cierto escepticismo. En tanto, no me voy a encontrar con el sujeto, no me van a dar coordenadas de la escena cotidiana que me voy a encontrar. Freud diría en los escritos técnicos una cosa muy linda, y Freud dice, en los libros podremos aprender sobre el inicio y el final del ajedrez, pero del resto, vaya a saber usted. Es necesario, yo no diría que solo el acompañante se especialice en discapacidad, ¿sí o no? Porque eso ya sería coger al concepto de discapacidad como un mero concepto, como una cosa, y creer que todo el que entre ahí en esa categoría va a ser una cosa más de la cosa que es la palabra, siguiendo un poco la línea que llevaba Leonel Dosa con la psicosis, porque la diferencia tiene varios nombres: psicosis, discapacidad, homosexualidad, bueno, etcétera, 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 que sería una de las tantas formas de nombrar, aquí ya me voy a poner lacaniano, digámoslo así, ¿sí o no?, de bordear lo real de la diferencia. La bordeamos, mas no la alcanzamos ni a coger, ni a tocar, bueno, etcétera, y efectivamente siempre como con ese intento de colonizarla. Claro que tiene que estudiar mucho quien preguntó esto, pero no quiere decir que se las va a tener que saber todas. Que todo lo que estudie efectivamente no la vuelva especialista, es decir, no la discapacite, porque a veces estudiar tanto discapacita también, en términos de que utilizando ya la palabra como la utilizamos ahora para la población en general, que se utiliza la población en condición de discapacidad, y que efectivamente se le supone que no podrá hacer, entre comillas, ciertas cosas, porque efectivamente me gustó el ejemplo que puso Leonel cuando dice, son los hombres blancos escribiendo sobre cómo vive un hombre negro.
seguimos siendo nosotros los normales diciendo cómo es que tiene que vivir una persona con parálisis cerebral. Somos nosotros los normales que seguimos diciendo lo que es el autismo, pero más bien deberíamos irnos a leer lo que nos dice Amanda Bax, lo que nos dice Donna Williams, lo que nos dice Jim Sinclair, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno desde su vivencia. Y claro que hay que estudiar mucho, y no solo de discapacidad, de muchas cosas. Si ya vamos a entrar en este campo, bueno, hay normatividad, hay un montón de cosas que tenemos que saber. Pero eso no nos va a decir cómo vamos a resolver ese acto tan único y tan irrepetible que va a ser estar en escena. Esto es como si fuese el teatro. Cuando estamos en escena, el libreto se nos cae. Así que, ¿cómo es que va a responder? Ahí viene lo que alguna vez con Viviana escribíamos en el libro que ella publica, porque yo también participo en ese libro. Yo decía, bueno, es que viene otra formación también. En el análisis, uno de qué es de lo que habla. De su propia discapacidad, digámoslo así, de sus propios límites. Para mí, o yo lo pienso así, la discapacidad, ahora, antes dije, es uno de los nombres de la diferencia. Y ahora diré lo siguiente, también es uno de los nombres de la castración. Y la castración sí que nos hace tambalear, es decir, no sabérnoslas todas, no poder responder a todo. Entonces, le hago el mismo chiste que le hice a mi compañero. Ah, listo, tranquila, que si te especializas, ahí sí podrás decir que eres discapacitada. Mi amigo lo hizo con un magíster, ¿sí o no? Bueno, solo podría decir eso. Bueno, muchas gracias, Esteban. Y bueno, una última pregunta y luego vamos a dar la palabra a Verónica Fernández, que va a hacer la presentación y la invitación al próximo Congreso Argentino. Una pregunta para Leonel. No sé si está por ahí, ahora no lo estoy viendo, pero yo sé que Leonel, aunque no lo veamos, siempre está. Siempre. Vamos a... Bueno, dice, el empoderamiento del que escucho hablar a Leonel y el aporte de pensar el acompañamiento terapéutico en momentos críticos, cruciales, en los recorridos vitales, en las neurosis, podríamos pensarlo en la misma línea de despatologizar, desmedicalizar el padecimiento psíquico, despatologizando también las situaciones que pensamos propicias para nuestra práctica como ATES. Bueno, Leonel. Sí, bueno, sobre la pregunta, sí, de la pregunta solo puntualizar el tema del desmedicalizar. A mí cada vez más me preocupa el modelo médico que todos y todas tenemos internalizados y metido en el tuétano de la estructura de nuestros huesos. Y cuando digo de modelo médico no me refiero a que demos pastillas porque no las damos, a que ingresemos la gente. Cuando hablo de modelo médico es una serie de prácticas que provienen del modelo médico, que las hemos readornado con un modelo social, vincular, pero que sigue siendo el modelo médico, ¿no? Por ejemplo, los equipos hacen reuniones de equipo para decidir las estrategias y los objetivos a trabajar con los pacientes. Como hace el equipo médico delante de una radiografía, ¿no? Vamos a decidir la intervención sin tener en cuenta al sujeto. Si hay muchos lugares, por lo menos pasa aquí en España, y ahora estoy dando también información en Argentina y en otros lugares también, me corroboran que es así, que muchas veces el sujeto no sabe los objetivos que el equipo está trabajando con él. Luego decimos que son paranoides. Es que hay un complot. Hay un complot verdadero y como siempre el delirio y o lo delirante o lo deliroide viene a decir alguna verdad, es que hay un complot. Porque un grupo de profesionales hablando a sus espaldas, llamando objetivos y estrategias para llevarle a un lugar que no se sabe cuál es. Ahora, por ejemplo, aquí en España, en la Comunidad de Madrid, nos obliga a los profesionales, cuando dibujamos o diseñamos un plan de trabajo con un paciente o con un usuario, nos obliga a que le demos este plan de trabajo para que el usuario lo firme de su consentimiento. Y además, la idea es no solo darle cerrado, sino que la construcción de este plan de trabajo es conjunta.
lo que decía yo antes también, de construir con la participación del otro y colocar al objeto en lugar de sujeto y no. ¿Sí? Bueno, Sí. aquí de vuelta. Aquí. Bueno, y para terminar, y eso, ¿no? Que viene a corroborar lo que yo decía antes, que a lo mejor no contesto a toda la pregunta, pero quería hacer el inciso con el modelo médico. Dejemos de criticar a los psiquiatras y pensemos el modelo médico que llevamos dentro. Totalmente. También me parece interesante respecto de la cuestión de la revolución posible desde esta otra perspectiva, es de qué modo la psicosis o estos modos, donde, como también decía Esteban, de los márgenes o de lo que queda por fuera, ¿no? Y que sigue siendo objeto de prácticas medicalizantes, cuánto de ello problematiza los ideales de la cultura, ¿no? Hecha a la medida de la neurosis, ¿no? Porque sin duda algo de la condición de los sujetos que habitan en el campo de la psicosis tiene que ver con vulnerabilidades distintas, ¿no? Que hay cosas que están pensadas en relación a los ideales de una cultura sostenida en la posibilidad de la tensión agresiva con el otro, una serie de cosas, ¿no? Que sin duda problematiza o es interesante que genere un punto de partida para criticar y problematizar los ideales de nuestra cultura contemporánea, ¿no? En ese sentido es una fuente revolucionaria, si se quiere también. Bueno, le damos la palabra a Verónica Fernández para cerrar, para despedir esta jornada maravillosa de 3 paneles, agradecer a todos nuestros invitados y a quienes han sostenido la presencia y la atención durante tantas horas, tanto quisiéramos continuar, pero bueno, todo llega a un fin. Casi me pongo a cantar una... Podemos cerrar esta sesión de espiritismo con algunas canciones nacionales argentinas. Una que sepamos todos. Bueno, la escuchamos. Una que sepamos todos. Todo concluye al fin. Bien, Vero, que son un poco más bueno, serios y chicos, más formal, te dejamos. Voy a intentarlo. Bueno, en principio, la alegría de haber compartido una jornada intensísima de trabajo. La verdad es que los 3 paneles, más rico que otro, me pareció sumamente enriquecedor, porque no solo que de España, pasando por Costa Rica, México, Chile, etcétera, de cómo es la historia del acompañamiento terapéutico, sino que después también con el trabajo de Marco María, de Maritza Mechcher, vamos a la individualidad, y a mí me parece que, bueno, eso es sumamente enriquecedor. Así que, bueno, en principio, felicitar a todos los disertantes, las preguntas, y bueno, creo que si llegamos acá a las 5 y pico de la tarde de un sábado, no sé dónde están ustedes, acá en Bahía es una tarde absolutamente bellísima. Computadora, eso es el deseo que tenemos puesto en esta clínica del acompañamiento terapéutico, ¿no? Antes de hacer la acción, quiero decir solo una cosa que me hace pensar en todo lo que escuché. Claramente Argentina es el único país de todo lo que vinimos, está regulado, el sistema está sistematizado, la formación, hay licenciatura, hay tecnicaturas universitarias, tecnicaturas terciarias. Tener que ponernos a trabajar para que los chicos se egresen sabiendo un poquito de psicoanálisis, un poquito, porque la verdad es que me parece trascendental para asegurar que el acompañamiento sea terapéutico, ¿sí? Porque si no sabemos de psicoanálisis y no sabemos lo que es un sujeto y no apostamos a la existencia del inconsciente, me da como mucho miedo de que, bueno, de que los acompañantes terapéuticos terminen trabajando como otra cosa, ¿sí? No me quiero extender.
deseando más. Fin de semana que viene, viernes y sábado, 23 y 24 de octubre, se va a llevar a cabo también en forma virtual el 16º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico. La sede era la provincia de Río Negro, pero bueno, por la pandemia será virtual, no hace falta tomarse ningún colectivo, no hace falta viajar, solamente volver a instalarnos acá frente a la compu. Van a haber muchos paneles, algunos grabados, algunos otros en vivo. Va a haber un espacio de presentación de libros, 17 libros se van a presentar, así que bueno, me parece sumamente interesante para quienes estamos en esto, para seguir aportando y seguir aprendiendo. Algunos de los foros que se programaron son el acompañamiento terapéutico en tiempos de COVID, la intervención del acompañamiento terapéutico en infancia, adolescencia, vejez, hechos laborales, aspectos legales, consonancias y resonancias del acompañamiento terapéutico, y el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar en el acompañamiento terapéutico. Así que nada, dejo un mail por si les interesa, o lo anoto ahora acá en los comentarios. El mail se llama congreso2020@aatua.org.ar. Así que los ver ahí fin de semana que viene. Bueno, nada más. Muchas gracias, Vero. Bueno, mi última intervención antes de dar la palabra final a Cecilia López Ocaris, ya para cerrar, es que, bueno, quería destacar el trabajo de todo el equipo que incluye también, además de quienes estuvimos interviniendo hoy, participando en la coordinación de los paneles, a nuestro compañero Arián Raca, que ha hecho un excelente trabajo para que la plaza también pase a tener otro soporte y tener su propia página web. También, y acá viene una gran noticia, también queremos agradecer y felicitar el trabajo de nuestras compañeras Alana Vázquez y Malvina Cuero, porque se viene el PDF de la plaza muy, muy pedido para que todos y todas puedan ir. Bueno, vamos en principio a contar con el último número de la revista en el formato descargable PDF, próximamente en la plaza. Y bueno, también hemos habilitado nuestro canal de YouTube, en donde, además del Facebook, van a poder encontrar no solo los distintos paneles que tuvimos la posibilidad de escuchar hoy, sino los encuentros anteriores y todos los encuentros que están por venir. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todas y todos. Ceci, la dejo ahí cerrando el telón. Simplemente también multiplicar los agradecimientos y también la disponibilidad de estar y sostener a lo largo del tiempo este intercambio. Bueno, agradecemos a todos y por supuesto quedamos dispuestos para recibir trabajos, sugerencias y ampliar cada vez más este espacio que nos hemos dado en sostener durante estos años y que seguiremos apostando. Bueno, les mandamos un beso, un abrazo a todos. Vamos terminando esta sesión de espiritismo y desde el más allá nos abrazamos de cuerpo presente, de cuerpo etéreo presente, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por venir.